Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a iniciar una nueva sección desde el capítulo 8 hasta el 10, que lleva como tema de fondo lo sacrificado a los ídolos. Pero hoy vamos a considerar capítulo 8, versículo 1 hasta el 13. El conocimiento sin amor destruye. Vamos a hacer lectura inicialmente de la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a mirar este capítulo 8 con el tema El conocimiento sin amor destruye. Hemos salido de una larga temática sobre el matrimonio en el capítulo 7. Ahora vamos a mirar otro tema que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 con referencia a lo sacrificado a los ídolos. La pregunta es, ¿por qué este tema? Bueno, el capítulo 10, versículo 32 nos dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia mixta culturalmente. Primero, los griegos eran muy idólatras. Eso nos dice el capítulo 8, versículo 5. Hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo. Así que ellos creían en muchos dioses, creían en muchos señores, y los griegos creían que los espíritus malignos o los demonios trataban de invadir a los seres humanos y para ello se metían en la comida antes de ser consumida. Así que, según ellos, la única manera de quitar a los espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios, ofrecer la carne a un dios, a un ídolo. Y una parte de esa carne era ofrecida, otra era consumida por el oferente o por aquel que daba la ofrenda, otra parte por el sacerdote y la otra era vendida en las carnicerías. Según esa era la carne de mejor calidad. Así que para los nuevos creyentes esto era un dilema, esto era un problema. ¿Podemos comer de esa carne sacrificada a los ídolos? Esa era la pregunta que rondaba allí en la iglesia y estaba generando problemas dentro de la iglesia. Lo cierto es que el apóstol Pablo ya había enseñado este tema. Dice el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El capítulo 8, versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Así que ellos sabían, todos tenían ese conocimiento, todos tenían esa información, esa enseñanza acerca de lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 10, versículo 25 y 27, Pablo termina esa sección diciendo lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y el versículo 27 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así termina Pablo diciendo en el capítulo 10. Probablemente ya esto Pablo lo había enseñado a la iglesia, pero finalizando esta sección sobre este problema de lo sacrificado a los ídolos, Pablo vuelve a aclarar: cuando vayan a la carnicería, compren y no pregunten nada. Y cuando algún incrédulo los invite a comer en sus casas, coman sin preguntar nada. La problemática no pasaba por falta de enseñanza o por falta de información, sino por la conciencia débil de algunos creyentes de Corintios. Pablo categorizaba a los creyentes en débiles en la fe y fuertes en la fe. En el capítulo 8 vemos la expresión donde Pablo habla de los débiles en la fe. El versículo 9 y 10 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 10 dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, así lo llama el apóstol Pablo. El versículo 11 también dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Igualmente el versículo 12: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Así que aquí encontramos mucho énfasis en los creyentes débiles en la fe. Como también encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14 y versículo 2, donde Pablo nuevamente allí hablando sobre la comida se refiere a los creyentes débiles y dice la palabra: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, para Pablo el problema serio no eran los débiles, sino los fuertes. Y en Romanos el problema eran ambos. El capítulo 14, versículo 13, Pablo dice: el que come no menosprecie al que no come. El que come hace referencia al fuerte, al que tiene conocimiento, al que tiene madurez en la palabra del Señor. Y Pablo lo exhorta a que no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que el problema en Romanos era que ambos se estaban atacando, el uno menospreciando y el otro juzgando, condenando. Mientras que en Corintios, en la carta a los Corintios, los fuertes estaban destruyendo la iglesia a causa del conocimiento sin amor. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La enseñanza acerca de lo sacrificado a los ídolos era y es esta. Pablo hace referencia a ella desde el versículo 4 hasta el versículo 6 y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esta es la enseñanza acerca de las viandas o de las comidas que se sacrificaban a los ídolos. Era algo muy claro. Pablo está diciendo, en otras palabras, el creyente no tiene ninguna afectación física o espiritual por cualquier comida que éste digiera, así haya sido ofrecida a cualquier Dios o Señor. ¿Por qué? Pablo dice en el versículo 6, porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Los demás no existen. Así que esos alimentos que se ofrecían a esos dioses o esos animales que se sacrificaban a esos dioses, pues no tenían ninguna validez, porque esos dioses no existen en este mundo. Luego el versículo 7, Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. El problema aquí no era que estos creyentes no hubieran sido enseñados o no tuvieran la información, lo que acabamos de leer desde el versículo 4 al 6, sino que era una cuestión de conciencia débil. Ellos fueron paganos, también ofrecían esos alimentos a sus ídolos, también adoraban a otros dioses. Y ahora que están en el Evangelio, les cuesta comer esos alimentos con tranquilidad. Pablo dice, ellos estaban habituados a los ídolos. Así que la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Allí están los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Entonces, ¿cuál es el consejo a seguir? ¿Convencer a los débiles de que eso no era malo? No. El apóstol Pablo direcciona esta enseñanza no a los débiles en la fe, sino a los fuertes en la fe. Capítulo 8, versículo 8 y 9 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero, pues aquí se está haciendo referencia a los fuertes, pero mirad que esta libertad vuestra, la de los fuertes, no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que Pablo está siendo claro con ellos. El conocimiento libera, sí, pero mi libertad llega hasta donde mi hermano comienza a ser esclavo. Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? La respuesta es sí. Así que el fuerte en la fe, el que tiene conocimiento, debe tener cuidado de su hermano débil. Por lo tanto, el conocimiento no solamente libera, sino que el conocimiento trae responsabilidad al que lo posee. Dice el versículo 11 y 12, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que si no hay una actitud correcta, si no hay conocimiento con amor, se termina usando el conocimiento para pecar personalmente, para pecar contra mi hermano y para pecar contra Cristo. Luego aquí en este versículo 11 encontramos la palabra perderá, se perderá, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. ¿Está diciendo aquí Pablo que perderá su salvación? No. La idea que comunica esta expresión perderá no es la de extinción o condenación de ese hermano, sino de ruina, de la pérdida del bienestar a causa de la acusación de la conciencia por el supuesto pecado.
No está hablando de perder la salvación, puesto que ¿cómo va a perder la salvación por algo que Dios no considera pecado? Y además, Cristo ya pagó por el pecado del creyente, así que el creyente está firme y seguro en la salvación que pertenece a Cristo. Esto es algo muy complejo realmente. Podría decir entonces el fuerte en la fe, así que yo tengo que tener entonces cuidado de no comer, de no hacer, de no tomar, de no ingerir, de no hablar cosas que no son ni siquiera pecaminosas, para no afectar la conciencia débil de algún hermano que esté a mi lado, que esté a la distancia viendo, observando o escuchándome. La respuesta es sí. El hermano fuerte dirá, entonces esto es muy duro, es muy difícil. Porque nosotros estamos a veces quizás habituados a pensar en que yo vivo mi vida y no me importa lo que piensen los demás. Pero realmente en el Evangelio no es así. Debemos tener mucho cuidado de qué piensan los demás y en particular los creyentes, nuestros hermanos. Porque nuestro testimonio va a ayudar a edificar a otro hermano o va a ayudar a destruir a nuestro hermano. Entonces, el consejo final de Pablo a los creyentes fuertes es lo que dice el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es realmente algo fuerte y algo drástico. No comeré carne jamás. Para este tiempo en el que se escribe esta carta, esto era algo muy común. Ya hemos visto el contexto, el tema de los sacrificados, los ídolos, la carnicería. El que tomaba de la ofrenda también llevaba para su casa y tenía una cena invitando a sus compañeros. Y dentro de esos compañeros habían creyentes que iban y estaban comiendo de carne o de alimentos que eran ofrecidos a ídolos. Así que esto era una cuestión muy delicada entre ellos. La conciencia de algunos estaba siendo debilitada y estaban siendo excitados a pecar. Esto es algo muy complejo, es algo muy difícil de manejar. Para nuestro tiempo quizás no es el mismo contexto, pero aún hay hermanos y hay creyentes que piensan que no se debe comer torta de un cumpleaños porque esto es paganismo, o no se puede comer carne, alimentos que se realizan en Semana Santa porque eso es idolatría, o no se puede comer comida de Navidad porque esto es paganismo. Y algunos otros dicen que no se debe comer carne de cerdo, que no se debe tomar café, y todavía en nuestros tiempos hay algunos que de todas maneras tienen algunas restricciones en cuanto a la alimentación. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo? Pablo nos exhorta, si esto debilita la fe de mi hermano, entonces yo evitaría delante de este hermano participar de estos alimentos. Si para mí todas las cosas son limpias, como lo dice la palabra, todo es limpio, entonces yo hago partícipe de esto en privado o para mí solo. Yo no tengo necesidad de presumir ni delante de un hermano, ni delante de una cámara, ni mucho menos exponiendo en las redes sociales algo que yo soy consciente que puede afectar la fe de otro hermano. Con esto estaría yo incitando a pecar y debilitando la fe de mi hermano. Esto es un pecado y esto es mal visto delante de Dios. Así que el conocimiento sin amor destruye. El conocimiento tiende a inflar, a envanecer. Es necesario que el conocimiento se establezca sobre el amor. Es necesario que el conocimiento tenga un fin altruista y no egoísta. Es necesario que mi conocimiento tenga como objetivo edificar la iglesia de Cristo. De lo contrario, solamente me va a inflar y me va a envanecer y me va a destruir. Y no solo destruirme a mí, sino también a los demás. Y para terminar, dice Romanos 14, 19 y 20. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Palabras claras y sabias que el apóstol Pablo nos enseña, de las cuales debemos tomar para este tiempo y servir para la mutua edificación y ser instrumentos de edificación para la iglesia y no de destrucción. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.